Muy buenas tardes a todos. Como ya es habitual, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro con el arte y la historia. En la charla anterior habíamos visto cómo se fueron conjugando el arte romano tardío y el arte de los distintos pueblos invasores bárbaros a partir de la caída del Imperio Romano y hasta el siglo X, dando como resultado las distintas manifestaciones locales que se agruparon bajo el denominador común de arte prerrománico. Hoy comenzaremos un recorrido por los siglos XI, XII y parte del XIII para ver de qué manera evolucionó la producción artística en cada una de las regiones de Europa occidental a partir de la síntesis de todas esas variantes locales a las que se le sumó el aporte bizantino y árabe, y la mística cristiana, dando como resultado un estilo europeo unificado, el románico. Comenzaré, como es habitual, por un breve repaso del contexto histórico y una introducción general a la arquitectura para dedicar esta primera parte al arte románico en Francia. El románico es el estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental entre los años 1000 y 1250 aproximadamente. Es el arte cristiano que surge de ese largo proceso de ensayo que fueron los estilos prerrománicos a los que se le incorporaron las influencias bizantinas y árabes. Es decir, que toma todos los elementos del arte romano tardío, del prerrománico, del bizantino, del germánico y del árabe, y los transforma en un lenguaje único bajo la mano rectora de la Iglesia cristiana. Es el primer estilo internacional de la cultura europea. Es de carácter eminentemente religioso. Dios era considerado el sabio arquitecto de un universo en cuyo centro estaba la Tierra, y en todas las obras de arte se presentaba la obra del arquitecto divino. La riqueza y por lo tanto el poder estaban en el campo, en el feudo, donde residían los señores y donde se levantaban los monasterios. El arte era un medio de dominio puesto al servicio de los representantes de Dios y dirigido a la exaltación y divulgación del cristianismo. Por eso, el románico es, en suma, un arte rural, monástico y feudal. Estamos en la plena Edad Media, entre los años 1000 y 1300. Al aproximarse el año 1000, se había extendido por Europa el terror a que al cumplirse el milenio llegara el fin del mundo. Esos miedos, en realidad, respondían a un conjunto de situaciones de la vida cotidiana, como las pestes, las hambrunas, los eclipses, los cometas y las lluvias de estrellas. Efectivamente, el cometa Halley apareció en el cielo europeo en el año 1066, precisamente el año de la invasión normanda a Inglaterra. Así quedó plasmado en el extenso tapiz de Bayeux, confeccionado entre los años 1073 y 1083, en el que se ve el cometa. Y en el texto bordado se lee: miran asombrados la estrella. Y también respondían
al terror que producían los temibles monstruos marinos o los dragones, tan difundidos por los bestiarios, que no eran otra cosa que los innovadores barcos normandos. Por su parte, la Iglesia contribuía difundiendo estos hechos a través de los sermones y las predicaciones, promoviendo la idea de que los desastres y fenómenos se debían a los pecados de los hombres y que eran castigos enviados por Dios como un anticipo de lo que sufrirían los pecadores si no se enmendaban. Pero pasó el año 1000 sin haberse producido el temido fin del mundo, desapareció el peligro de las invasiones y el Islam entró en crisis, debilitándose. Los cristianos interpretaron esto como una segunda oportunidad que les concedía Dios para salvarse. Como agradecimiento, Europa se llenó de santuarios, monasterios e iglesias y empezaron las peregrinaciones a los lugares santos. Comenzó en ese momento un periodo de organización y consolidación de los reinos cristianos, un periodo de relativa estabilidad política y de expansión. Dijimos que había desaparecido el peligro de las invasiones bárbaras. Es cierto, pero ahora empiezan a producirse conflictos internos causados por la nobleza. Se tejían y se destejían alianzas que cambiaban constantemente las fronteras. En medio de este ambiente belicoso surgieron las iglesias fortalezas, los castillos y las ciudades amuralladas. Pero estas eran peleas internas que no interfirieron con las mejoras y los avances que se produjeron en la economía, la sociedad y la cultura. A partir del año 1000 se dio en Europa un ciclo de bonanza climática, el llamado período cálido medieval, un período de altas temperaturas que duró hasta el año 1300. Aumentó la actividad rural, aumentaron los cultivos, se produjeron mayores cosechas y más alimentos, y como consecuencia mejoró la calidad de vida, disminuyó la mortalidad y aumentó la natalidad, produciéndose superpoblación. A todo esto se sumó el uso del arado de reja con ruedas en lugar del arado de madera, el invento de la collera reemplazando al yugo y el uso de la herradura para los caballos, que los transformó en animales de tiro más rápidos que el buey. Más la rotación trienal de los cultivos, que mejoró notablemente el rendimiento de la tierra, y la utilización de los molinos de agua y de viento, dieron como resultado excedentes de producción agraria, que permitieron que la gente se pudiera dedicar a otras actividades como la artesanía y el comercio. La expansión de la economía rural reactivó el comercio, primero entre poblaciones cercanas en mercados y ferias locales, y más tarde con el resto de Europa, el Imperio Bizantino y los musulmanes a través de las rutas abiertas por las cruzadas. La sal, indispensable para la conservación de los alimentos, se traía de las minas alemanas o de las salinas de la costa atlántica. Las especias y las sedas venían del lejano oriente. Los vinos de la región del Rin, de Borgoña o de Burdeos. Las pieles las traían de Europa del Este, la lana de Inglaterra o de España y los paños de Flandes e Italia.
Con la reactivación del comercio comenzaron a renacer las ciudades. Aparecieron muchos centros urbanos que alojaban a comerciantes, artesanos libres y a todos aquellos que no estaban sometidos a los señores feudales, que fueron el germen de la burguesía y que empezaron a organizarse en gremios. Este proceso llevará a la revolución mercantil en el Renacimiento. La mayor riqueza, que produjo a la vez mayores impuestos, favoreció el fortalecimiento de las monarquías apoyadas por la Iglesia. Pero también el noble vasallo logró hacer hereditarios sus propios feudos. Esto debilitó los vínculos del vasallo con su señor, ya que algunos nobles incluso llegaron a ser más poderosos que el mismo rey, como fue el caso en Francia, y esto favoreció las guerras internas. Pero el siglo XI fue el siglo de las cruzadas. La primera fue convocada en el año 1099 por el Papa Urbano II y la última fue en 1272. Salvo la primera, todas las expediciones militares sufrieron importantes derrotas. Sin embargo, influyeron en muchos aspectos de la vida medieval. Las rutas abiertas por las cruzadas posibilitaron los caminos de peregrinación y del comercio entre Oriente y Occidente, colocando en una posición de mucho poder a las ciudades portuarias de Italia como Venecia y Génova. Como ya lo dije, se fue fortaleciendo la burguesía formada por mercaderes y artesanos que aprovisionaban a los ejércitos. Los ejércitos, por su parte, se fueron a pelear otra parte, descomprimiendo la situación belicosa en Europa. Y los soldados que vuelven lo hacen con una gran apertura mental, con nuevos conocimientos y con otra visión de la realidad, aportando nuevas ideas. Y además, traen nuevos cultivos y procesos de fabricación aprendidos de los pueblos musulmanes. La influencia del arte y la ciencia de árabes y bizantinos enriqueció la cultura occidental. Esta expansión de nuevos horizontes produjo una gran apertura mental que pavimentará el camino hacia el Renacimiento. A pesar de las derrotas de las cruzadas, la Iglesia se fortaleció. Y después del cisma de Oriente y Occidente en el año 1054, cuando la Iglesia Ortodoxa se separa de Roma, como vimos en la charla sobre el arte bizantino, el poder papal creció. En este contexto, el cristianismo va a unificar a toda Europa bajo una ideología rígida y segura de sus creencias. La primacía de la fe sobre la ciencia hace que la Iglesia sea la que establezca en exclusiva la orientación de la cultura y garantice una concepción del mundo autoritaria, inmutable y dogmática. Habíamos visto en la charla anterior que el Papa, con la ayuda de Carlomagno, reorganizó y unificó la cristiandad en el Sacro Imperio Romano Germánico, fundando comunidades monásticas estables, que siguieron la regla de San Benito. Vimos que se establecieron muchas abadías, monasterios e iglesias a lo largo de todo el imperio, que fueron muy importantes para el desarrollo, la conservación y la difusión del arte y la cultura. Las órdenes religiosas, que no pagaban impuestos por las tierras que el monarca les cedía, se dispersaron por toda Europa, edificando monasterios rurales, roturando bosques y preparando la tierra para el pastoreo y el cultivo.
fueron verdaderos motores del desarrollo económico. Y también se enriquecieron muchísimo. Poco a poco se fueron convirtiendo en reductos de cultura, creando talleres en los que trabajaban escritores, pintores, escultores y músicos. Pero terminaron aislándose y distanciándose de la población. También vimos que a partir del siglo X, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico tomaron el título de protectores de la Iglesia y nombraban a los altos cargos, incluidos al propio Papa. Los nobles ambicionaban adueñarse de los monasterios con sus ricas posesiones, nombrándose a sí mismos abades y protectores. En los siglos IX y X resultaba difícil encontrar en Occidente monjes que llevasen todavía una verdadera vida religiosa. Estaban cada vez más lejos de los ideales de San Benito y la Iglesia estaba envuelta en un claro proceso de decadencia. El obispo Arnolfo de Orleans había denunciado que el estado de la Iglesia a finales del siglo X era deplorable, carcomida por la simonía, que es la compraventa de cargos eclesiásticos, por el nicolaísmo, que es el concubinato entre los clérigos, y por la gran cantidad de altos cargos eclesiásticos que estaban en poder de los laicos. Esto dio lugar a un gran movimiento reformista dentro de la Iglesia. Gregorio VII, que fue papa entre los años 1073 y 1085, con su Dictatus Papae, en el que recogía su ideario reformista, inició la llamada Reforma Gregoriana para lograr la independencia del papado y reforzar la supremacía del pontífice sobre las iglesias locales. Por decreto, se dispuso que el papa fuera nombrado por los cardenales y no por el emperador, y que solo el pontífice tuviera la facultad de nombrar a los obispos e incluso a los reyes. También se hizo indispensable una reforma monástica. Comenzó en el año 911 con la fundación de la Abadía Benedictina de Cluny en la región de Borgoña, en Francia. Era independiente del poder feudal y estaba sometida únicamente a la autoridad del Papa. Y allí el abad era libremente elegido por los monjes. Cluny nació como una modesta fundación, pero a principios del siglo XII ya se había convertido en la orden más importante y rica de la Edad Media, expandiendo su influencia por toda Europa. El abad de Cluny llegó a tener más influencia que el propio Papa y llegó a gobernar una vasta red de más de 1000 monasterios secundarios que le debían obediencia absoluta y que tenían grandes extensiones agrícolas trabajadas por campesinos a cambio de una renta. Su inmenso poder se dejó sentir en el terreno político. Todos sus abades fueron grandes y carismáticos políticos que implantaron entre sus monjes el modo de vida austero que exigía la regla benedictina. Ora et labora. De las filas de la orden surgieron varios obispos, cardenales y 3 papas, entre ellos el mismo Gregorio VII, el impulsor de la reforma. En el ámbito cultural, se potenció el trabajo de los monjes copistas para preservar la antigua cultura. Hicieron de Cluny la institución monástica más respetada de Europa. La reforma gregoriana fue una verdadera revolución que logró afianzar el poder del Papa y la purificación del clero. No solo se aventuró en cuestiones litúrgicas,
sino que estuvo acompañada de una explosión constructiva de edificios eclesiásticos en un estilo homogéneo y hechos con materiales duraderos, fundamentalmente la piedra. El paisaje europeo, desde ese momento y hasta finales del siglo XIII, se fue llenando de catedrales, abadías y monasterios. El renovado poder de Roma quedó monumentalizado en todos estos edificios. Cluny es el símbolo de la Reforma Gregoriana y fue muy importante porque a la orden le debemos maravillosas obras de arte religioso e imponentes iglesias, y gracias a su extensa red de monasterios, fue uno de los principales vehículos de difusión del arte románico por toda la Europa cristiana. En el contexto de una sociedad feudal, con la Iglesia monopolizando el mundo de la cultura, el románico se alza como el gran estilo artístico medieval en Occidente. Aunque la construcción civil de castillos, murallas y puentes fue muy importante, la construcción de la época románica se va a concentrar en su mayor parte en edificios religiosos. Fueron muchísimas las nuevas iglesias levantadas en ciudades y aldeas. Los monasterios y las abadías se erigían en zonas rurales, muchas veces en lugares escarpados y aislados. Los monasterios tenían una iglesia con las mismas características que las iglesias de peregrinación situadas al norte y un claustro situado al sur, donde estaban las habitaciones de los monjes, formado por 4 arquerías alrededor de un patio central. Las más significativas son las grandes iglesias abaciales, muchas de ellas todavía en pie, siguiendo el empuje y la innovadora y ambiciosa abadía de Cluny. Las iglesias de peregrinación estaban ubicadas en los cruces o en los caminos de las principales rutas de peregrinación. Son de mayor tamaño, con 3 pórticos de acceso recordando a las personas de la Trinidad. Su grandiosidad obedecía a una necesidad simbólica. El peregrino debía sentirse emocionado y conmovido ante la magnificencia de Dios y alcanzar, a través de la belleza humana, la belleza divina. Las iglesias de peregrinación tienen una tribuna donde se podían alojar los peregrinos, y en el ábside tienen un deambulatorio o girola, que es un corredor para que los peregrinos puedan circular alrededor de las reliquias colocadas en el altar mayor. Las iglesias menores son de dimensiones más reducidas y tienen poco desarrollado el ábside central. Las iglesias del primer románico son más largas que altas, con una horizontalidad que lleva la mirada hacia el altar. A medida que evoluciona el estilo, se va manifestando una tendencia hacia el verticalismo, hacia la construcción en altura, que preanuncia al gótico. Todas las iglesias medievales tienen la cabecera orientada hacia el este, donde aparecen los primeros rayos del sol, iluminando el altar, y en el altar está Cristo, que es la luz del mundo. La semipenumbra de las naves era algo calculado para infundir una sensación de temor. Es el símbolo de la oscuridad que atraviesa el hombre en su paso por la tierra hasta encontrarse con la luz de Dios en el altar, elevándolo al reino celestial.
Al ser la casa de Dios en la tierra, la Iglesia debía reflejar el orden universal y su estructura obedece a ciertas leyes simbólicas. La planta, con forma de cruz, recuerda la disposición del cuerpo humano y la del de Cristo, y cada tramo del templo responde a un simbolismo determinado. El crucero es octogonal, porque el octógono, simbólicamente, representa el enlace entre el cuadrado, que es lo terreno, y la esfera, que es lo divino. Y además el octavo día de la creación representa la resurrección de Cristo. Y además, si acostamos el número 8, obtenemos el símbolo que representa al infinito. Los templos construidos con piedra y ocasionalmente con ladrillos. Los muros son muy gruesos y las aberturas pequeñas y casi inexistentes, lo que les da ese aspecto de solidez y austeridad. La iglesia es un monumento a Dios y debe ser por eso una construcción fuerte, duradera y sólida como la fe cristiana, que además muchas veces sirve de refugio para proteger a la población cuando es atacada. Todavía no es la iglesia triunfante del gótico, pero ya es una iglesia militante que expresa la idea de que aquí, sobre la tierra, la misión de la iglesia es combatir el mal. Es una iglesia que es el símbolo de un tiempo en el que se constituirán las órdenes monásticas militares, las comunidades de monjes soldados, como los caballeros templarios, los teutónicos o los hospitalarios. El románico no fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que se desarrolló de manera paulatina y casi simultánea en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y España, y dentro de cada uno de estos reinos, también en forma similar y paulatina en sus diferentes regiones. En cada uno de estos países y regiones surgió con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el primer estilo internacional de la cultura europea. En Francia se afianza la dinastía de los Capeto, fundada por Hugo Capeto, conde de París y rey de los francos, que fijó su capital en la ciudad de París. Tras la invasión normanda de las Islas Británicas, la monarquía inglesa controla buena parte de la costa atlántica de la Galia y en los años subsiguientes le disputará a Francia territorios continentales. Los feudos reales son pequeños. Quienes realmente consiguen el poder son las grandes familias nobles y la iglesia. La élite cultural se sitúa en los monasterios, desde donde controlan la cultura y la economía. La arquitectura románica francesa no se desarrolló al mismo tiempo ni del mismo modo en las distintas regiones. Sin embargo, el constante traslado de los constructores hizo que se pudiera lograr un denominador común en todo el país. En Francia existe el mayor número de iglesias románicas conservadas. La escuela de Borgoña desarrolló el modelo típico románico, que es el que más se difundió. Esta es la zona de mayor raigambre románica, y allí se encuentra la abadía de Cluny, edificada entre los años 1080 y 1108 en 3 etapas,
y de la que hoy solo queda la Torre del Agua Bendita. El monasterio que vemos hoy tiene muchos añadidos de otras épocas, ya que fue destruido varias veces y en la Revolución Francesa. Otro ejemplo del románico borgoñés es la Basílica de Santa Magdalena en Vézelay, construida entre los años 1120 y 1150, que fue un monasterio benedictino y cluniacense que se construyó en el 1037 y se convirtió rápidamente en lugar de peregrinación. Tras un incendio en el 1120, se iniciaron las obras de reconstrucción. La nave central es excepcional y original por sus dovelas de dos colores en los arcos fajones de las bóvedas de cañón. Las ventanas se abren directamente sobre los arcos y en las naves laterales tiene bóvedas de arista, que son las que se forman en el cruce de dos bóvedas de cañón. Se destaca su impresionante portada. Tiene todo un programa iconográfico esculpido en capiteles y pórticos, que es una obra maestra de la escultura y la arquitectura románica borgoñona. Es en los pórticos donde la escultura transmite y comunica las verdades de la fe. El tímpano central representa la venida del Espíritu Santo, o Pentecostés. Observamos la representación de Cristo inscripto en la mandorla o almendra mística, extendiendo sus brazos hacia sus discípulos, ofreciéndoles el don de lenguas, para que prediquen su doctrina a los diferentes pueblos y razas que están representados en las partes más exteriores del tímpano. En las arquivoltas vemos el tema recurrente de los 12 signos del zodíaco, que es el tiempo cósmico, y los meses del año, que es el tiempo terrenal. En el Parque Luz, haciendo eje con Cristo, está San Juan Bautista, que indica la relación ideológica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otro ejemplo es la Catedral de San Lázaro, en la ciudad de Autun, edificada entre los años 1120 y 1146. Es una construcción del románico tardío. Por lo tanto, los arcos y la bóveda de cañón muestran un ligero apuntamiento que luego se hará más notorio y característico en el gótico. Sobre las arquerías, soportadas por pilastras acanaladas con columnas adosadas, hay arcos ciegos, y sobre estos las ventanas. Es muy importante la decoración de los capiteles, algunos con motivos vegetales, pero muchos con decoración figurada, con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, con imágenes de santos y alegorías. La fachada tiene uno de los pórticos más importantes del arte románico, con la escena central del juicio final, los signos del zodíaco y los meses del año. La escuela de Provenza, por su proximidad con el Piamonte y Lombardía, tiene una clara influencia del románico italiano. Las fachadas son las más antiguas y austeras. Son construcciones muy simples, con presencia de elementos clásicos de la época romana,
debido a las muchas ruinas romanas que quedaban en la Provenza. La iglesia de San Trófimo en Arles, construida entre finales del siglo XI y principios del XII, es el comienzo del Camino de Santiago desde la Provenza. Igual que las italianas, esta iglesia tiene un aspecto macizo. Es de planta basilical, con 3 naves con bóveda de cañón, la central más alta que las laterales. El interior es muy oscuro y tiene escasa decoración. Las arquerías son muy amplias en la nave central y hay pequeñas ventanas sobre ellas que se abren en la diferencia de altura entre la nave central y las laterales. A pesar de ser una iglesia de peregrinación, no tiene tribuna. La portada occidental es uno de los tesoros de la escultura románica. Se destaca su pórtico que sobresale y ocupa toda la fachada, en forma de arco de triunfo, con frontón triangular siguiendo los modelos italianos y algunos capiteles de orden. La fachada presenta 3 portadas y su decoración es una joya del románico tardío. Se compone de escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, estatua de los apóstoles y un bestiario fabuloso. El portal central tiene en el tímpano a Cristo en Majestad, que es otro de los temas comunes de la arquitectura de esta época. El portal de la izquierda muestra la adoración de los magos y en el dintel la entrada en Jerusalén. Y el portal de la derecha muestra una crucifixión en el tímpano y debajo varios episodios posteriores a la crucifixión. Entre las puertas, una serie de columnas recuperadas de la época romana y entre ellas figuras de grandes dimensiones como San Miguel, los apóstoles, etc. Debido a su posición de encrucijada, el románico del Languedoc muestra las influencias de la antigüedad romana y de la arquitectura visigoda, hispano-musulmana y lombarda. Por la misma razón, aquí es donde aparecen las primeras iglesias de peregrinación con 5 naves y deambulatorio o girola. La Basílica de San Fermín o San Saturnino en Toulouse, construida entre el año 1080 y 1118, es la mayor iglesia románica de Francia y la más antigua después de Cluny. Forma parte de un conjunto de templos de las mismas características que eran paradas en el Camino de Santiago. Es de grandes dimensiones, de planta de cruz latina, con 9 capillas radiales en la cabecera. Está construida con ladrillo y piedra y se asienta sobre una construcción anterior del siglo V que se mantiene como cripta. Tiene muchos añadidos posteriores. Tiene 5 naves, la central es de gran altura y está cubierta con bóveda de cañón, con arcos fajones, y las laterales con bóvedas de arista, que conducen a un transepto sobresaliente rodeado de naves laterales. Al ser iglesia de peregrinación, tiene tribuna. Las ventanas se abren en los muros de la tribuna, no sobre ella, proporcionando una iluminación tenue e indirecta
pero que permite que se filtre suficiente luz para iluminar la nave principal. Al deambulatorio se abren 5 capillas entre ventanas. Se aprecian los diferentes niveles de los tejados. La gran torre campanario se terminó en época gótica. La fachada es sencilla y se corresponde con las 5 naves que la conforman en el interior. Tiene un doble pórtico coronado por una galería de arcos de medio punto y un gigantesco rosetón. Uno de los pórticos laterales tiene decoración escultórica que muestra la ascensión de Cristo a los cielos, rodeado de ángeles, y bajo él un friso con la representación de los apóstoles. Esta es la iglesia de la abadía de Santa Fe en Conques, edificada entre los siglos XI y XII. San Nectario, en el pueblo del mismo nombre, edificada entre el año 1146 y el 1178. Es considerada como el prototipo de la arquitectura románica de la región. Es de planta basilical con 3 naves. Es una de las 5 iglesias románicas de Auvernia llamadas mayores. La nave central está cubierta con una bóveda de cañón continua y se halla dividida en 5 tramos por pilares cuadrados y circulares alternos con 3 o 4 columnas adosadas. El alzado consta de 2 pisos con tribunas muy iluminadas y abovedadas. El coro tiene una bóveda llamada de horno, más baja que la bóveda de la nave. El ábside central tiene una girola enmarcada por 8 columnas y está muy abierto por vanos o ventanas que le dan mucha luminosidad. Se aprecia el escalonamiento de volúmenes hasta el campanario, formando la llamada pirámide auvernesa. En el exterior se destacan los tejados y la rica decoración polícroma de los muros de inspiración bizantina e incluye la cúpula rematada por un campanario poligonal. Otro ejemplo es la Basílica de Nuestra Señora del Puerto, en la ciudad de Clermont-Ferrand, construida entre los siglos XI y XII, que tiene una armonía casi perfecta, que según dicen sería debida a la aplicación en su construcción de la sección áurea o número áureo. La cabecera es un perfecto ejemplo del románico auvernés, con la típica pirámide auvernesa ricamente decorada con finos mosaicos. El interior es sobrio, con bóveda de cañón en la nave central y de arista en las laterales. Igual que en la iglesia que vimos anteriormente, San Nectario, el coro está enmarcado por 8 columnas y rodeado por un deambulatorio al que se abren 4 capillas radiales que, en contraste con el resto, están bellamente policromadas. El románico en Aquitania y el Perigord tiene marcada influencia bizantina
debido a la gran participación de los caballeros aquitanos en las cruzadas. Aquí aparecen las cúpulas circulares con remate cónico con escamas. Las naves centrales están cubiertas con filas de cúpulas y las fachadas están muy ornamentadas con arquerías ciegas y profusión escultórica. Aquí vemos la Catedral de San Pedro de Angulema, edificada entre los años 1100 y 1128. Es uno de los edificios románicos más sobresalientes del Perigord y de toda Aquitania, con marcadísima influencia bizantina. Tiene 3 cúpulas y la del crucero es de tambor octogonal y la torre del campanario está dividida en 4 pisos. El interior se ve muy macizo. Tiene una sola nave muy ancha, dividida en 4 tramos, con un gran ábside central, con absidiolos, pero sin girola. Se aprecia la arquería de arcos ciegos y ventanas y los anchos pilares que soportan las cúpulas. Y las cúpulas no tienen tambor y tienen 4 ventanas, y acá vemos más claramente los grandes pilares cuadrados que las soportan. En el transepto, el cimborrio octogonal no tiene linterna. La fachada, de 2 pisos, está flanqueada por 2 torres terminadas con chapiteles cónicos con decoración de escamas. Está ricamente ornamentada, dividida por arcos ciegos decorados con escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tiene más de 70 esculturas con los temas de la Ascensión y el Juicio Final. En el nivel más alto, en el arco central, vemos la imagen de Cristo en la gloria y dos ángeles que le muestran a los apóstoles esta visión celestial. Todas las caras están dirigidas hacia Cristo, incluso las que se encuentran en otros arcos. En los arcos laterales se ve cómo los condenados son empujados hacia Satanás. También hay escenas de la vida diaria, como episodios de caza y otras actividades cotidianas. Como la mayoría de las iglesias de esta región, el portal carecía de tímpano. La decoración actual se incluyó en el siglo XIX. La Catedral de San Front, en Perigord, construida entre los siglos X y XI, es otro ejemplo típico de la arquitectura de la región, de clarísima influencia bizantina, con planta de cruz griega y una cúpula sin tambor en cada uno de los brazos de la cruz, creando una excepcional hilera, siguiendo el modelo de San Marcos en Venecia. Igual que San Pedro de Angulema, el interior es sólido, robusto y austero. Sobre los arcos tiene pequeñas ventanas que dan a una galería de circulación dentro del espesor de las paredes del segundo nivel. Normandía es una región en la que el románico se inició más temprano. Sus iglesias son más sencillas, de 3 niveles y más altas, con amplios ventanales y por lo tanto con más luz. Y con techos de madera
que recién después del año 1150 se reemplazarían por bóvedas de crucería. Es un sistema novedoso. La bóveda de crucería o bóveda ojival resulta del cruce de arcos apuntados y más tarde se desarrollará plenamente en el gótico. En el exterior apenas tienen decoración, solo en el tímpano, y se destacan las tres portadas que corresponden a cada una de las tres naves. Las fachadas se encuadran entre dos enormes torres. Inicialmente, la ornamentación consistía solamente en arcos ciegos y el uso de capiteles esculpidos. Más tarde, se dispusieron molduras encuadrando las arcadas y arcos con patrones geométricos como dameros, estrellas, dientes de sierra y en especial zigzag, que provienen de las épocas merovingia y carolingia. El uso abundante que se hizo de estas decoraciones hacen que el arte normando sea un estilo bien reconocible. Con las invasiones normandas, este estilo pasó a Inglaterra e influyó en Sicilia. Esta es la iglesia de la Abadía de los Hombres en Caen. La Abadía de Saint-Étienne, o Abadía de los Hombres, edificada entre los años 1065 y 1077, fue fundada por Guillermo el Conquistador, y aquí está su sepulcro. Su planta se convertirá en el modelo de las catedrales inglesas. La fachada de la iglesia es muy sencilla, con dos torres simétricas de gran altura que fueron añadidas posteriormente, y la decoración se limita a motivos geométricos que van aumentando en cantidad a medida que aumenta la altura. Los pináculos de las torres son posteriores, de estilo gótico del siglo XIII. La larga nave, típicamente normanda, comprende tres niveles. El de las grandes arcadas, con arcos de medio punto en la planta baja, el del triforio del primer piso, que es una galería superpuesta que sirve como apoyo a una bóveda de crucería y que no debe confundirse con la tribuna, y sobre el triforio, la línea de ventanas. Originalmente estaba cubierta con carpintería de madera y posteriormente se cubrió con bóvedas ojivales. Ambos, el triforio y la bóveda de crucería, fueron una innovación de la escuela anglo-normanda. Tiene una gran bóveda de nervios en el transepto. La Abadía de la Trinidad o Abadía de las Damas en Caen, construida entre los años 1062 y 1130, fue fundada por Matilde de Flandes, esposa de Guillermo el Conquistador, y ahí se guarda su sepulcro. La iglesia muestra el desarrollo de las altas torres gemelas y la fachada en forma de H con tres portales. Y está ornamentada con cornisas, ménsulas esculpidas y arcadas ciegas y virolas acanaladas. Las esculturas del tímpano muestran a la Santísima Trinidad y los símbolos de los cuatro evangelios. Y por último, la iglesia de la Abadía de San Vigor en Cerisy, que se construyó en el siglo X. Fue una antigua abadía benedictina
una de las más antiguas e importantes de Normandía. Originalmente se construyeron 7 tramos en bóveda de cañón entre el año 1035 y el 1087, pero los primeros 5 se demolieron en el siglo XVIII. Aquí se aprecian los 3 niveles de la nave. Y aquí vemos el interior y el exterior del ábside. El edificio es principalmente románico, pero algunas partes renovadas son de estilo gótico del siglo XIII. Fue saqueada en el siglo XVI y posteriormente restaurada. Durante la Revolución Francesa perdió la fachada y parte de las dependencias monásticas. Aquí vemos restos de la antigua fachada y del antiguo muro. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado este encuentro y este paseo por la ruta románica francesa. El mes próximo volveremos a reunirnos para continuar nuestro recorrido por la historia y el arte europeo de la plena Edad Media. Gracias por su atención y será hasta entonces. Buenas tardes.